Entonces, primera unidad, vimos todo lo que era estadística inferencial, ¿sí? Si se fijan, la inferencia depende también del análisis. Tú puedes tener datos, tú puedes tener métodos, pero si no eres un buen analista, no te sirve de nada, absolutamente de nada. Y esa es la gran ventaja que todavía tenemos sobre las máquinas. Si no nos ponemos abusados, va a llegar el día en que o sea, una máquina te va a sustituir en eso, ¿no? Y, y lo cual es terrible, ¿no? Que una máquina te sustituye. En la unidad número 2 veíamos también cuestiones que tienen que ver con inferencias, que tienen que ver con la regresión lineal múltiple y con la correlación, en que nos diga, por ejemplo, qué tiene que ver una cosa con la otra, y el que podamos estimar, ¿sale? Por ejemplo, a ver, siguiendo con mis estadísticas, hoy tengo ganas de estadísticas. Por ejemplo, aquí de las compañeras o los compañeros, ¿cuántos de ustedes les gusta o les gustaría una pareja, como decía una canción de Roberto Carlos, un amante a la antigua? O sea, detallista, romántico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 7. Ahí se ve la mano y yo te lo bajo. Bueno, 7 fue el punto máximo. Pues tampoco es mucho. Es interesante. Regresando, ¿para qué me gustan hacer las estadísticas? Creo es una minoría, o si lo que yo creo es una mayoría. Por ejemplo, en este caso, lo que yo creo es una mayoría. La mayoría de 7 de 20 dijeron que estarían de acuerdo. Por ejemplo, en el otro caso de la encuesta anterior, solamente creo que fueron 5 o 6 de 20. Entonces, aún en un lado yo estoy en la minoría y en otro lado yo estoy en la mayoría. ¿Estamos? Eso es importante porque este, habría que ver el fenómeno, ¿no? Es como regresando al problema de la educación, o sea, dicen, la gente llevamos 30 años con el modelo y todavía no lo aceptamos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos con las series de tiempo, lo que ya habíamos empezado a ver. Ok. Y tiene que ver con lo que les comento ahorita, de que, ¿cómo se llama? Tiene que ver con el concepto del tiempo, ¿sí? Tiene que ver con el concepto del tiempo porque la canción de Roberto Carlos, Amante del Antiguo, es hace 30 años, 35 años, o sea, ya para entonces ya era antiguo. Entonces, significa que de alguna manera digo, porque a ustedes a ninguno, ni a ustedes ni a nosotros nos tocó, ¿no? Entonces, en realidad seguimos llevando eso, ¿no? Entonces, repasando lo que estábamos empezando a ver el jueves. Los números índices son una referencia, ¿sale? Es una referencia de que cómo obtienes un valor con respecto a otro valor, ¿sí? Bueno, estamos viendo el concepto de número índice, nos quedamos en números índices complejos. Son números índices en los cuales todos los elementos tienen la misma importancia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros tomamos como índice sus materias, en realidad para que consigan el papelito de licenciados en administración, todos son importantes, incluso las materias que no les gustan, las materias papa, las materias aburridas, las materias importantes, todos son iguales, porque al final de cuentas, un 70 en una les va a ayudar lo mismo que otro 70 en la otra. Y los complejos o ponderados no. Los complejos o ponderados son aquellos en que hay ciertos factores que son más importantes que otros, ¿sí? O sea,
Por ejemplo, a ver, siguiendo la idea de las encuestas, ¿quién considera que, que el aspecto físico es un factor importante al momento de que de aceptar a alguien como pareja? Uno, más Leonel, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, y llegamos hasta ocho. Ya nadie más pasa. Ocho, ok. Entonces, en la encuesta se supone que unos 12 dijeron que no era importante el aspecto físico. Ahora, ¿qué tan importante? Bueno, digo, si no el aspecto físico no es lo más importante, entonces habría que ver todos los demás, ¿no? Pero es importante porque al final de cuentas, ese aspecto físico es una ponderación. O sea, decimos que hay cosas que son más importantes que otras. Alguien podría decir, a ver, de nuevo, bueno, no, los detallistas y todo ese tipo es más importante, ¿no? Pero habría que ver entonces qué ponderación le dan. Ponderado se le llama cuando algo tiene diferente peso que otra cosa, ¿sí? Ejemplo, aunque las materias son iguales, el tiempo que le dedicamos a cada una es ponderado, ¿sí? ¿A qué me refiero con ponderado? ¿A qué materia le dedican más tiempo de ahorita las que tienen? A la suya, doctor. ¿A la mía? Ok, gracias. Sí, estadística. ¿Y a cuál le dedican menos tiempo? ¿A cuál le dedican menos tiempo? Yo a dinámica social. Dinámica social. Está padre. Bueno, yo nada más como hobby, ¿no? No como otra cosa. Pero si se fijan, lo que estás haciendo es una ponderación. Es decir, le asignas un valor más fuerte a esta estadística, o el que es de básicas, y le asignas un menor tiempo o una menor ponderación a por ejemplo, te pongo un caso, si tú tienes un detalle conmigo es bonito, pero por ejemplo para mí tiene una mayor ponderación que me hagas un favor cuando yo lo necesito. ¿Me explico? O sea, la ponderación es diferente, las dos cosas pueden ser iguales, pero la ponderación es muy diferente. Bueno, en el caso de su servidor, ¿no? Para mí, la ponderación significa eso, ¿sí? O sea, es como, ¿cómo diría alguien? Yo quiero mucho todas las escuelas en las que estuve, pero sí hay cierta ponderación, hay unas que así como que, wow. O sea, bueno, por ejemplo, el TEC de aquí pues, y el CENIDE donde trabajé son, pues de eso vivido, ¿no? De eso como, o sea, fueron mis escuelas y son mis lugares de trabajo. Entonces, pues son muy importantes para mí. Este, pero por ejemplo hay otras como la secundaria donde tengo todos mis amigos, tiene una ponderación especial. La preparatoria no. O sea, la quiero, pero no igual. ¿Ok? Entonces, regresando, el concepto de ponderación es ese, que yo le doy aquí, si se fijan en la fórmula, hay un W que significa que es el peso. ¿Sí? El peso, este, es lo que le cambia el valor al índice. Es decir, va a haber índices que son más importantes y índices que son menos importantes, dependiendo del valor del peso. Entonces, por ejemplo, la media aritmética ponderada sería la sumatoria de todos los índices por su peso sobre la sumatoria de todos los pesos. La media geométrica ponderada sería la multiplicación de los valores que tenemos aquí, todo por su peso, en donde W va a ser la sumatoria de todos los pesos posibles. Doctor, No estoy compartiendo, perdón, sí, sí. sí. Ya me fue que no, está dormido. No, gracias. Gracias.
Que se te olvida de que no estás compartiendo. Ok, de nuevo, regresando a la parte que estábamos. Los índices complejos, que les digo, son índices ponderados y no ponderados. Ponderados, todos son iguales. Es como que diga, por ejemplo, ustedes, y en realidad sí es muy parecido. Normalmente cuando en la educación virtual de repente es más fuerte la idea de que el, la manera en que los evaluamos es más pareja, porque no hay tanto, de repente se acuerda uno de alguien que el que participa más y todo ese tipo de cosas, pero ya es muy poco, generalmente la gente tiende a participar menos, y entonces a todos los vemos como igual, o sea, calificamos igual. Una pregunta, ¿ustedes creen que los profesores, que los docentes, tendemos a ponderar las calificaciones de acuerdo a ciertos factores afectivos? O sea, a la hora que calificas, ¿hay cierto favoritismo a favor o en contra? O sea, que los maestros, los docentes también tenemos ciertas ponderaciones. A veces. No, yo no creo. En su mayoría no. En su mayoría no. Sí, yo creo que sí. En industrial se quejan mucho de eso, ¿eh? Yo digo que no, también. En industrial se quejan de que si la muchacha está bonita y hasta dicen que si es así, asá y asá, es más fácil que saque una buena calificación a que si no. Entonces a veces hay ponderaciones, ¿no? Claro, de nuevo, regresamos a la estadística. Una cosa es que haya dos o tres y otra es que la gran mayoría sean así, ¿no? Ese es otro rollo. Entonces, la siguiente lámina que tiene que ver con esto. Hablamos sobre los índices complejos, que son índices en los cuales nosotros vamos a ver ponderaciones, en donde decimos que hay índices que son más importantes y hay índices que son menos importantes. Esta W que les mostraba aquí, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Esta W se refiere al peso que le das, ¿sí? O sea, por ejemplo, una muchacha puede ser peso a que el muchacho le lleve flores o a que o le da más peso a que le escriba una cartita bonita, todo ese rollo, a que por ejemplo le ayude con su tarea. Puede ser. O sea, para ella es más importante el sentimiento a la cuestión práctica, ¿no? De que, pues es que me ayudó y gracias a él esto y gracias a él lo otro. Sí, depende de muchas cuestiones y eso es lo que conocemos como peso, ¿sale? Luego, la media aritmética. La media aritmética ponderada. Hay varios tipos de medias. Recordemos que la media, en su concepto básico, es el valor que nosotros asumimos como el más posible, ¿sí? Que eso es lo interesante. Que la media geométrica, por ejemplo, lo que intenta es por medio de una raíz enésima del peso que es la sumatoria de todos los pesos, lo que intenta es generar un valor más compensado, pero hay varios tipos. Por ejemplo, está la media armónica, la media geométrica, que lo que intentan o la media agregativa, que lo que hacen en todos los casos es tratar de generar un valor más posible del índice. ¿Sí? Recordemos, los índices son medidas que tenemos con respecto a otro valor. Les decía, por ejemplo, si nosotros medimos a las mujeres con respecto a tomando como referencia las actuales, nosotros podemos decir que las mujeres de los 50 del siglo pasado tenían demasiados hijos. Y si lo hacemos al revés, si lo tomamos con referencia del punto de vista de ellas con respecto a ustedes, dirían que tienen muy poquitos hijos. Entonces, otro tipo de índices son, por ejemplo, estos. El índice de las PEIRES, la cantidad de años base a precios actuales contra la cantidad de años base, o por el índice de precios o el índice de cantidades.
que básicamente lo que hace es cambia. Uno toma los pesos en base a los valores de precios, o basa los precios en base a las cantidades que se tienen. Eso es importante porque, por ejemplo, te permite medir con respecto a una referencia cuándo algo es caro y cuándo no. Como les decía, imagínense, pregúntenle a sus papás, ¿qué eran los autobuses de 7,000 pesos, 5,000 pesos, un boleto para subirte al camión, ¿no? Sueldos de millones de pesos, ¿no? O sea que, wow, ganabas un montón. Ajá. Pero es momento de hacer las referencias y decir, bueno, realmente con respecto al caso actual, ¿cuánto ganamos realmente? ¿Cuánto es la inflación? Incluso hay, hay referencias, ¿no? Digo, no sé si les ha ocurrido de que cuando ves que las cosas empiezan mal, no sé si les ha ocurrido que de repente van a comer a algún lugar. Bueno, a nosotros nos pasó en las quecas, que antes daban cierta verdura y demás, y luego después dejaron de dar. Entonces disminuyó la cantidad. Que alguno a ver, una pregunta. El que podamos medir esos indicadores contra una referencia, ¿para qué te pueden servir en un momento dado? ¿Para qué creen que te puede servir el concepto de referencia? Porque sí tenemos algo con qué comparar, ¿no? Exacto, tienes que poder comparar. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero nadie ha dicho que las comparaciones necesariamente sean inútiles. Son odiosas porque obviamente a mucha gente le molesta el que te digan, es que estás haciendo. Y sí es cierto, digo, a mí me acuerdo que me han comparado mucho de que, pues no te arreglas mucho, no vas así de traje. Y diría una compañera, una alumna, el prototipo de docente, ¿no? Ok, sale, pero digo, si prefiero enseñarles que lo que van a vender allá, bueno, parte es la imagen, porque en el caso de ustedes sí, pero parte, lo principal es sus capacidades, ¿eh? Es lo que van a vender. Entonces, podrían igual no ser tan guapos, bonitas y demás, pero si tomamos como referencia, en un momento dado qué sirve más y en un momento dado qué vas a tratar de poder vender mejor, pues es tus capacidades de análisis, síntesis, todo ese tipo de cosas, más que la referencia de un modelo, ¿no? Digo, entonces, bueno, estos son diferentes tipos de índices. Por ejemplo, el índice de Fisher, que es con respecto a cantidades y con respecto a, este, a precios. De nuevo, comparamos. ¿Para qué nos va a servir? Por ejemplo, ahorita es algo bien importante. Este, en México en particular, los últimos, yo creo que 4 sexenios, ha habido mucho el problema de la propaganda, ¿sí? La propaganda te llena mucho de ideas y te dice, es que la propaganda depende, te puede mostrar de que estamos bien o de que estamos mal. En ese caso, ¿de qué te serviría medir las cosas con respecto a índices? A ver, compañeros, si lo midiéramos con respecto a índices y no con respecto a la propaganda. Para ver cuál es más alto o más bajo. Comparar contra datos. O sea, que te digan, por ejemplo, ahorita, es que estamos súper bien. A ver, vamos a medirnos, por ejemplo, medir fríamente cuántos muertos van. Y dices, a ver, ¿cuántos hubo en el anterior, en el anterior y en el anterior? ¿Sí me explico? Por ejemplo, puede ser un índice de cantidades. Y eso te da una referencia, o sea,
Ya lo que te diga la propaganda de que no te preocupes, ya van mejorando las cosas y todo ese tipo de cosas. No, no, no. A ver, vamos a compararlo contra índices. A ver, háganme un índice a 10 años y díganme cómo han cambiado las cosas. Realmente ya hay menos muertos, ya hay menos violencia. Ahora al revés, como decían hace un rato, de que eh, de que, por ejemplo, una referencia de que de que a la hora de que compares, tú puedas decir, por ejemplo, el hecho de las becas que se están dando, ¿realmente estamos teniendo menos pobreza? Y habría que medir contra la pobreza, ¿no? La pobreza de hace 2 años, 4 años, 8 años, 10 años. Y a partir de eso haces la comparación. Y ya lo que te diga el gobierno o los enemigos del gobierno, da igual. ¿Sí me explico cuál es la idea en ese sentido? Sí, Ok, entonces comparas. Incluso, bueno, yo por ejemplo a mis docentes también los comparo, ¿no? O sea, digo, a ver, ¿quién me aportó más, quién me aportó menos? Depende, claro, de mí también, ¿eh? Pero también comparo y digo, y también comparo con respecto al tiempo, ¿no? O sea, digo, cuando estaba en la primaria pues era esto, cuando estaba en la secundaria, cuando era en la maestría pues era esto. Entonces, cada uno con referencia a, pero me sirve muchísimo para decir en un momento dado que prefiero. El índice de la Express mantiene siempre la misma cesta de la compra, es decir, cantidades en el periodo base. Recuerden, si tú haces una comparación, tienes que tener un periodo base, un año base. ¿Sí? O sea, dices, ¿contra qué vamos a compararlo? Pues vamos a compararlo contra, si por ejemplo, violencia, contra 2000, no sé, ahorita vamos en el segundo año de gobierno, entonces eso significa, a ver, contra 2014, que era el segundo año de gobierno del periodo anterior, y contra 2008 de Calderón, y contra 2002 de Fox. Vamos a medirlo con respecto a cada uno de esos. Vamos a tomar como base el actual, o vamos a tomar como base el de Fox, y en base al de Fox medimos todos los demás, ¿sí? Entonces es importante porque de acuerdo contra qué mira, de nuevo, les decía, mis amigos sudamericanos decían, México es un gran país para nosotros. Es una referencia, es decir, ahí están bien, ahí están progresando, aquí estamos mal. Toma la referencia con respecto a México, dice, no, comparado contra Estados Unidos, comparado contra, estamos muy mal, pues sí, es cierto. Comparado contra Suiza, pero comparado contra Argelia, comparado contra países en África, depende, ¿no? En el índice de Pache es una cesta de variables. Las diferencias que se observan son debidos a los cambios en los precios o al efecto de variaciones en las cestas de compra. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, hay ciertos índices como el índice de precios y cotizaciones, que va variando, por ejemplo, con respecto a cómo cambian los productos básicos, ¿no? ¿Cuánto subió la leche? ¿Cuánto subió el huevo? ¿Cuánto subió? Son, son referencias, ¿no? Y es importante porque, por ejemplo, este, tú te compras, imaginemos, ahorita que fue los 15 años de mi hija, vean un vestido aquí que les gustó, no sé, valdría 18,000 pesos, 19, casi 20,000 pesos. Vamos a Guadalajara y en el centro, así, común y corriente, vas y te compras prácticamente el mismo vestido por, ¿cómo se llama? Por, por 9,000 pesos, o sea, menos de la mitad. Fuimos alguna vez a la Plaza Outlet en Guadalajara y unos Converse, 3 pares de Converse, nos costaron 1,200 porque había una oferta. Entonces vas viendo las comparaciones, ¿me explico? Digo, la tienda original, ¿eh? O sea, no eran de la calle, o sea, en la tienda original, pues, Outlet te cuesta eso. Entonces, la referencia dices, ay, no, pues vamos a comprarlo ahí, ¿no? Claro que tienes que viajar y conocer. Pero bueno, regresando a esa parte. Por ejemplo, el índice de la Spare suele dar mejores resultados. El único problema que tienes es de que si no sabes mover bien tu año de referencia, puede quedar obsoleta y utilizar productos que ya no se consuman.
Es decir, cada uno de estos índices de precios intenta comparar varios precios para obtener una referencia de cuánto están variando realmente las cosas o no. Aquí en este caso de lo que dice del índice de las PIRES, es de que, por ejemplo, imaginemos que está teniendo como una referencia de, a ver, díganme de un producto que ya no se consuma o que se consuma muy poco. Que ya no Productos, se consuman las películas en DVD o VHS, digamos. exacto, ya no se consumen. De hecho, ya los que tenemos colecciones, pues ya nada más batallamos de vez en cuando en conseguir lo que nos falta, pero ya no se consume. Tarde o temprano también ya no. ¿Qué pasó con las caseteras? ¿Alguno de ustedes les tocó conocer las caseteras? VHS o beta, Sí, pero ya no se consumen, ¿verdad? Ya ni es muy raro conseguirlas. Es como los reproductores de LPs, ¿no? De vinil. Son muy poco consumidos. Entonces, si tú utilizaras ese tipo de cosas, en un momento dado te podrían dar datos erróneos, ¿sí? Tendrías que, tendrías que definir el índice de las PERES en base a cuestiones que no se queden obsoletas. Por ejemplo, el precio de la leche, ¿no? ¿Ustedes creen que, bueno, quién sabe, en 50 años todavía sigamos consumiendo mucha leche y mucho, ¿qué sería lo que me ve seguro que vamos a consumir carne? ¿Quién sabe, no? Digo, porque igual aumenten los veganos, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, en el caso del índice de Pache, el problema está de que como está referido a muchas variables, pues hay que definir el costo anual en cada una de las variables y eso es costoso. Entonces, bueno, este, hay ciertas propiedades que te dice que el índice de las prioridades es menor o igual al índice de Fisher. eh, Veíamos el de Fisher y menor o igual al índice de Pache. Sí, o sea, no se aprenden los nombres de memoria. Y bueno, también con referencia al valor mínimo de esto, tiene que ser valor mayor y menor o igual al índice L, al índice de referencia. T de cero siempre lo que nos vamos a referir es el índice de referencia. Voy dice, el índice de la espera y el de Pache no cumplen la inversión, es decir, cambiar el concepto de año, pero el de Fisher sí. Es decir, esto es cierto, pero en el de Fisher no es cierto. Entonces, se tienen estos valores, que el multiplicar estos dos te va a dar igual a este, o al multiplicar el sentido contrario también te va a dar igual a ese valor de referencia. Y nos referimos a lo siguiente, por ejemplo, si yo tomara como referencia Chiapas y mido alrededor de 1,78, ¿ustedes creen que sería alto o que sería bajo alto. con respecto a Chiapas? Ahora, si me voy a Chihuahua, ¿ustedes creen que sería bajo o sería medio? ¿Alto, medio o bajo? ¿Medio? Medio, sí, porque son más altos, ¿no? De hecho, digo, estaba en una convención donde había mucho chamaco y varios estaban, no, era una convención, un tianguis. Y sí, varios chamacos ya están más altos que yo. O sea, dicen, no, pues ya no soy alto, aquí soy medio. ¿Sale? Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense, no se han oído hablar de la isla de Tonga. La isla de Tonga es famosa porque sus mujeres y sus hombres, la gordura es símbolo de belleza. Entonces, ¿ustedes creen que para allá estemos gordos o estemos así delgados? Con respecto a los habitantes de la isla de Tonga. Recuerden que es una referencia, ¿eh? ¿Estaremos delgaditos allá? ¿Sí o no, compañeros? Sí, Las compañeras
compañeros, ahí estaríamos delgaditos, ¿no? Bueno, estaríamos delgaditos, pero sí estaríamos delgados. Sí. Ahora al revés, por ejemplo, con respecto a los europeos, ¿ustedes creen que estemos delgados o estemos gordos? Tomando como base los europeos. ¿Creen que estemos delgados o gordos? Gordos, ¿no? Según somos el Sí, país con más obesos. sí. ¿Sí han visto a los norteamericanos cómo engordan el bárbaro? Depende, ¿no? Entonces, si depende la referencia, el año base o el valor base siempre va a ser la referencia, ¿ok? Sí, es como que dijera, ¿no? Los valores de referencia siempre son con respecto a qué lo vas a comparar. Sí, sí, es como dijera, yo estoy gordo respecto, bueno, a la población mexicana, sí, ya tiende